cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, es que la Escritura es única, es la única revelación de fe y conducta que te puedas encontrar, es la única que transforma vidas y no puede existir otra cosa que pudiera hacer eso. Además es la única fuente de salvación y vida eterna. Que los fariseos sabemos que lo principal para ellos era la ley, y la ley trataban de cumplirla, trataban de hacerla, pero todo lo que hacían era condenarse peor. Entonces, obviamente los fariseos querían cumplir la ley, pero sus vidas estaban oscuras y sus vidas estaban vacías. Pero en la autoridad de Jesús era mucho más allá, porque era la misma presencia de Dios predicándoles en aquel tiempo, y es lo que tenemos en las Escrituras, ¿no? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todos los salmos, todos los proverbios, toda la ley, todo fue escrito, y en todo está escrito el nombre de Jesús. Entonces, habla por sí misma, y lo único que necesitamos hacer es saberla entender, sabernos profundizar a ella y poderla explicar de una manera concreta. Hemos estado enseñando Romanos y hemos visto que Pablo toma la vida de Abraham ahí para explicar la justificación por la fe, todos los primeros capítulos. Pero no solamente eso, ¿no?, sino toda la Biblia en general, todo el consejo bíblico nos ayuda a entender que, en primer lugar y por encima de todo, nuestro ministerio debe ser la palabra de Dios. Yo no tengo que enseñar conceptos personales, yo no tengo que enseñar experiencias personales, yo no tengo que hablar de mí, no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos la palabra de Dios, y esa es la que da verdadera autoridad. Si yo estoy enseñando mi propia experiencia, mi propia vida, si estoy tratando de buscar que la gente sea transformada, pues yo no les voy a predicar solamente de mi experiencia, o de una ilustración, o de un cuento, o de un chiste. Yo tengo que predicar Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, debo transformar mi vida. Si no entiendo la voluntad de Dios, es porque mi mente no ha sido transformada, y ya, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, el impacto hacia los demás es ok, no solamente es la palabra de Dios, mi propio testimonio, pero también mi propia vida y por supuesto los elementos esenciales para que esas vidas yo las vea transformadas. Yo voy a dar cuenta, mano. Cada uno de nosotros un día estará delante del Señor en su presencia, y vamos a dar cuenta de todas esas ovejas que enseñamos. Y yo siento mucho de un tiempo para atrás, que yo realmente creo que no enseñaba como debía ser. Era sincero, creo que era sincero, pero hoy me siento que el ministerio ha sido completamente transformado. ¿Por qué? Porque ya no enseñamos conceptos y conceptitos y ilustracioncitas y comentaritos ahí, sino es realmente lo que Dios te da para ver una iglesia que cada día se renueva día a día, ¿no? La palabra de Dios es poder de Dios, es Dios mismo hablando. El Salmo 19, versículo 7, en su segunda parte, dice que lo que convierte el alma, lo que transforma la parte interna invisible del ser humano, es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra, esta expresión, convierte, significa transforma.
Esto no es visible a los ojos, pero la palabra es la poderosa, es la que convierte, es la que destruye al ser humano en su interior al demostrarle su pecaminosidad, según Romanos 6:4, y es la que vivifica al ser humano para que pueda ahora cumplir con las expectativas que Dios le establece en su propia palabra. La palabra no necesita algo más, es suficiente en sí misma, está completa. La ley de Jehová es perfecta, es completa, es suficiente. No necesita recursos científicos, tecnológicos. Ella, a través de generaciones, ha demostrado como evidencia externa, ha demostrado transformación de vidas transformadas en miles de personas, millones de personas. Y en su evidencia interna, ella misma nos dice que es palabra de Dios y que es útil para, como dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es útil para redarguir, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es, la palabra de Dios trae salvación, trae regeneración, trae transformación. La palabra de Dios también trae santificación, trae una nueva vida. Este proceso de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo solo es posible en la medida que se entiende, se escucha y se tiene un alto concepto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, es eficaz, es perfecta. Es palabra de Dios. Una persona que ha tenido intimidad y ha recibido por el poder del Espíritu de Dios el entendimiento del significado del texto, tiene que ser quebrantado desde su ser interior al comprender que esta es una palabra poderosa que enfrenta nuestros pensamientos, enfrenta toda la filosofía de vida que tiene el hombre no regenerado. Y esta palabra sustituye a esa mente de hombre corrompido, de hombre pervertido, equivocado. Cuando el hombre ha comprendido el poder y reconoce el alto valor de la palabra de Dios, es lo que utiliza. He podido escuchar a hombres, líderes dentro de la Iglesia de México, que la forma como ellos fueron salvados es a través de cantos, y eso es falso. Ningún canto puede transformar el ser interno, solo la palabra de Dios puede transformarlo. Y esa es parte de la falsa enseñanza que existe, hay falsas conversiones. Es la palabra de Dios la que confronta la mente y produce que el hombre diga: no quiero irme al infierno con llanto en los ojos. El hombre entonces que ha comprendido que la palabra de Dios es suficiente y es poderosa, porque la ha vivido, desea transmitirla, y es su estandarte, es su bandera, es su escudo, es su espada, es la forma como puede transformar y ayudar a las personas que están aún esclavas de sus pecados y de sus tristezas y sus sufrimientos. Algunos textos que la propia palabra de Dios, que la propia Biblia nos asegura que esta es palabra de poder y que nos explica el propósito por el cual Dios lo envió, es segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí nos enseña
que el autor intelectual de la Escritura es Dios. Él es el que la inspiró, Él es el que la dio, Él es el que la sopló a los aproximadamente 40 autores bíblicos. También dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los autores bíblicos no produjeron de su propia reflexión, de su propia sabiduría, de su sentido común, el contenido de la Escritura, sino que ellos hablaron, escribieron, inspirados, dice el texto, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor, es quien entrega, quien elabora, quien redacta el texto bíblico para que sea conocido por los seres humanos. Dios se quiere comunicar a través de su palabra y su palabra contiene en sí misma poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay una expresión que dice la palabra y esta expresión de Dios nos está hablando de propiedad, de posesión, de pertenencia, de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y esta palabra es viva en sí misma, tiene un propósito, tiene un plan, tiene su dinámica, tiene su poder y es eficaz. Y penetra, dice, es cortante, como espada de dos filos. Realmente no se puede hablar de la expresión escrita de manera literal como un puñal que penetra, sino que es una figura que nos está hablando del gran poder que tiene la palabra de Dios para penetrar hasta las partes más ocultas, las más endurecidas, las más frágiles del ser interior. Lo que transforma la vida humana es la palabra de Dios. Dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, las partes más duras y las menos duras. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella nos explica cuál tipo de pensamientos, cuál tipo de deseos, qué tipo de inclinaciones son las que tienen los seres humanos. Dios, el creador del hombre, es el que conoce cómo está constituido el hombre y es el que nos dice cómo es el hombre. He tenido que aprender a invertir tiempo en comprender el significado de las palabras de los textos originales. Y en la medida que empiezo a comprender la forma como el autor bíblico va construyendo su pensamiento guiado por el Espíritu de Dios, reconozco que esto no puede ser palabra humana, esto solo puede ser palabra de Dios. Así que lo que busco con todos los discípulos, con todas las personas a las que tengo contacto con ellas, es decirles, ve, esto es palabra de Dios, es palabra de consuelo, palabra de poder, palabra de esperanza, palabra de sanación, palabra de aceptación, palabra de perdón, palabra de regeneración. Así que ahora lo que hago es invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios y solo presentar la palabra de Dios. No tengo necesidad de agregar fondos musicales o de utilizar pantallas con imágenes enormes o poner fondo de testimonios o relatos, anécdotas, historias emocionantes, porque la palabra en sí misma es la que va a dar nueva vida a las personas. Así que esto ha permitido que también de manera personal repose mi alma
porque antes sentía angustia, creyendo que yo era el que tenía que convencer a las personas para que vinieran a Cristo, y si no venían a Cristo, entonces yo había fracasado y yo quedaba con sangre en mis manos. Pero ahora que he comprendido que es Dios el que en su soberanía utiliza la palabra, es el que salva por gracia, es el que da la salud, es el que da la enfermedad, es el que da la vida, es el que da la muerte, Él es el soberano, Él es el dueño, Él tiene sus planes, Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Él llama, predestina, justifica, glorifica. Es Dios, yo no soy Dios, así que ahora puedo descansar, puedo tener tranquilidad, porque mi única responsabilidad es comprender el texto, explicarlo y aplicarlo. Dios con su poder redarguye el alma, Dios con su poder hace conciencia de pecaminosidad, de su necesidad de arrepentimiento y de confesión de pecados, y es Dios el que trae al pecador a Cristo. Nadie viene a mí, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 44, si el Padre que me envió no lo ha enviado. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. Así que Cristo es el que da la vida eterna, y Cristo es, usando la palabra de Dios, conocido, y es el que salva.